La observación clave que hicimos en la cápsula anterior, en la cual estudiamos este llamado caso 2, que es una transmisión con pulsos rectangulares, como siempre, con un filtro adaptado, con, por supuesto, pulsos rectangulares adaptados a los pulsos rectangulares del transmisor, como siempre, pero ahora con un filtro limitador de ancho de banda. Y la observación clave al respecto es que el pulso recibido ya no es una función triangular ideal, sino que tiene componentes de una cola en ambos lados que generan interferencia intersimbólica en los instantes de muestreo. Entonces, lo que queremos ver en esta cápsula es una forma de visualizar esa interferencia intersimbólica que es conocida como el diagrama de ojo. Y la idea es graficar la señal recibida, la señal a la salida del filtro adaptado, la señal a la salida del filtro adaptado, siempre en ventanas de dos tiempos de símbolo, de dos tiempos de símbolo. También funciona ventanas de un tiempo de símbolo. También funcionan ventanas de un tiempo de símbolo. Esto es como una visualización en un osciloscopio. Visualización en osciloscopio. Y de hecho, el diagrama de ojo viene justamente de el mundo de la electrónica y el uso del osciloscopio. Entonces, grafiquemos la amplitud de la señal recibida en función del tiempo, así. Ahí está. Entonces tenemos acá tiempo y grafiquemos acá t y acá menos t. Ahí están los dos tiempos de símbolo. Y volvamos ahora al caso 1, acá. Y si siempre graficamos dos tiempos de símbolo, estos dos tiempos de símbolo, y después estos dos tiempos de símbolo, y después estos dos tiempos de símbolo, y así sucesivamente, en régimen permanente, vale decir, no en el inicio y en la cola, digamos, cuando comienza o termina la transmisión, sino que en régimen permanente, vamos a tener una serie de transiciones como estas que se observan, y concretamente vamos a observar que la señal recibida transita por arriba cuando dos símbolos sucesivos son iguales, tres símbolos sucesivos son iguales. Transita por abajo cuando tres símbolos sucesivos son iguales y valen el símbolo negativo. Y por supuesto están los triángulos hacia arriba y hacia abajo cuando el símbolo anterior era un 0, el símbolo actual es un 1
el símbolo próximo es un 0 nuevamente y similarmente cuando el símbolo anterior era un 1, el símbolo actual es un 0 y el símbolo siguiente es nuevamente un 1. Y las muestras que se van a tomar se toman siempre en los instantes de muestreo t, por lo tanto son estos dos puntos celestes y aquí estoy haciendo explícita relación, explícita mención con código colores a exactamente estas mismas muestras que se toman acá. Y de igual forma podemos decir que las muestras que se tomarán en símbolos posteriores y anteriores son esos valores que estoy dibujando ahora acá en las esquinas. Y esto se llama un diagrama de ojo porque esto acá tiene la forma de un ojo. Entonces, si es que dibujamos acá, achuramos esta zona interior, esto es lo que se llama el ojo que está a la vista en esta pantalla. Y esto es lo que llamamos un ojo abierto, ¿sí? Ahora, lo que está presentado acá corresponde al caso 1. Y hagamos exactamente lo mismo, pero esta vez para el caso 2. Entonces voy a copiar el mismo sistema de coordenadas que acabamos de usar. Y aquí al lado vamos a repetir esta figura para el caso 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el caso 2? En el caso 2, si volvemos al gráfico correspondiente y siempre miramos dos tiempos de símbolo acá o acá, ¿sí? Vamos a tener también transiciones parecidas a una función triángulo, pero sabemos que es una función triángulo algo deformada. Y también sabemos que en los cruces por 0 no pasa directamente por el eje de abscisas. Entonces, las trayectorias que vamos a ver en estos casos son trayectorias algo más inciertas y van a depender de cómo se ha materializado el mensaje antes y después del símbolo actual. Entonces, donde en este caso aquí siempre se recorre exactamente la misma línea, estamos en ausencia de ruido, en este nuevo caso acá tenemos transmisiones que, debido a la interferencia intersimbólica producida de múltiples símbolos anteriores y múltiples símbolos posteriores, se genera este patrón que tiene un ojo más cerrado. Tenemos acá un área achurada más pequeña y las muestras que se toman son muestras que varían en amplitud debido al efecto aditivo de la interferencia intersimbólica. Por supuesto, lo mismo vale para símbolos futuros y símbolos pasados. Entonces, el hecho de que estemos observando que las muestras varían en amplitud en los instantes de muestreo es justamente el hecho de que hay
interferencia intersimbólica que hace el efecto de cerrar este ojo, y ese cierre de ojo en el fondo denota que hay una razón señal a interferencia que se perdió, porque aquí la amplitud de la señal es menor frente a la amplitud que podría ser con el ojo completamente abierto. Ahora, esto se puede graficar de múltiples formas y en general presenta los patrones y las cualidades que se ilustran en este diagrama. Hay una distorsión de amplitud en el instante de muestreo, acá. Hay un margen sobre el ruido que se pierde, porque si la amplitud fuera la correcta, la energía de la señal sería mayor que eventualmente un valor menor, ¿no es cierto? Entonces hay un margen sobre el ruido que es menor. Los cruces por cero también están más dispersos en el tiempo, lo cual complica la recuperación del timing ideal para determinar este instante óptimo de muestreo. Por supuesto que el instante óptimo de muestreo es cuando el ojo está abierto al máximo. Entonces, tal vez en este caso de aquí, podríamos decir que este podría ser un mejor instante de muestreo, porque es una posición en la que uno podría argumentar el ojo está más abierto, y eso también es algo que tiene que ser determinado, pero que puede ser determinado con menos precisión debido justamente a esta distorsión de los cruces por cero, a esta inserción de interferencia intersimbólica. Y si vemos esto generado por un simulador, acá tenemos la transmisión no con pulsos rectangulares, sino que con pulsos coseno elevado. Vale decir, aquí estamos frente a un caso 1, pero no con pulsos rectangulares, sino que con un pulso coseno elevado que ha pasado por el coseno elevado del filtro adaptado, se ha convolucionado consigo mismo, y produce un ojo, entonces, de una forma bastante ilustrativa de lo que es un ojo, bastante similar a lo que es un ojo, y está completamente abierto. Aquí la amplitud 1 la hemos usado para ilustrar este ejemplo, pero es un ojo completamente abierto. Debido al coseno elevado, la transición, cuando el símbolo siguiente es igual al que se tiene, la transición es por acá y continúa por acá. Este es un caso en particular donde está siendo mostrado solo medio tiempo de símbolo antes y medio tiempo de símbolo después. Y después, por supuesto, están las transiciones que van a través del cero, que son aquellas que luego continúan a un símbolo de valor opuesto. Si a esta transmisión con pulso coseno elevado, recordemos que las características espectrales del pulso coseno elevado son de ancho de banda infinito, eso lo vimos y lo estudiamos en su momento aquí. Acá tenemos el ancho de banda, ¿no es cierto? Las características espectrales del pulso coseno elevado es de ancho de banda infinito. Por lo tanto, si lo hacemos pasar por un filtro limitador de ancho de banda, hay una pérdida de energía. La pérdida de energía se manifiesta acá en el hecho de que la amplitud máxima del muestreo es menos que 1, se perdió energía en el pulso recibido, pero además hay una cantidad notable, muy relevante de interferencia intersimbólica y un ojo que por lo tanto está más cerrado debido a la limitación de ancho de banda que se le impuso al pulso coseno elevado. Entonces, con esto tenemos una herramienta gráfica muy clara que nos permite identificar visualmente el nivel de interferencia intersimbólica al cual está expuesto, que está sufriendo una cierta transmisión, y es una herramienta muy importante en comunicaciones digitales justamente porque la interferencia intersimbólica es algo que se desea evitar, pero también para ser evitada necesita poder ser identificada, visualizada y cuantificada.